Carlos, bienvenido sea siempre a este programa. Muchas gracias por concedernos la oportunidad de hablar contigo. Voy a dar un par de pasos atrás. A ver, explícanos qué hace, a qué se dedica Signos Vitales. Sí, sí, como no, Eduardo, claro que sí, gracias. Y nuevamente gracias por la invitación. Signos Vitales es una organización civil eh, que produce de manera anual 4 reportes que tienen que ver con temas que impactan a México, que tienen que ver con México. Eh, el Signos Vitales está compuesto por una serie de especialistas de buen calibre, de muy buen calibre académico, profesional, eh, y la idea es poder dar una mirada a estos problemas. No es una organización que recomiende políticas públicas, pero sí hace un diagnóstico en general de varios y diferentes problemas. Este es más o menos el contexto de Signos Vitales, Eduardo. Y entonces tocó la suerte de hacer un trabajo específicamente de la región de la que vamos a hablar. Es correcto, es correcto. Durante los últimos 3 años hemos destinado esfuerzos para poder generar reportes generales de México. Hemos hecho también esfuerzos muy específicos para hablar sobre el tema de las mujeres, por ejemplo, que fue un reporte que salió el año pasado, que estuvo muy interesante. El tema de migración, el tema de la relación México-Estados Unidos, etcétera. Y en esta ocasión decidimos mirar hacia el sur, con una división, como tú lo mencionaste, muy sui generis, en el entendido de que la división la hacemos nosotros. Tomamos en cuenta otras organizaciones que hacen estas divisiones del país, como el Banco de México, el INEGI, entre otras, ¿no? Pero creo que dividirlo en dos permitía poder dar esta mirada a la cual nosotros estamos relativamente acostumbrados, Eduardo, de ver el norte y el sur. Ahora, tomamos también el centro del país. La zona metropolitana es, sin lugar a dudas, un espacio importante de comparación y también lo tomamos como referencia. Y en este reporte, justamente como lo mencionas, pues hacemos este zoom, ¿no? Este zoom hacia el sur del país, que incluye 14 estados, incluyendo Ciudad de México y Estado de México. Lo volveremos a hacer con el norte también, incluiremos estos dos estados, con la idea de poder tener un margen de comparación. Pero como comentamos hace un momento, bueno, pues los datos son lapidarios en el reporte. El sur del país presenta los retrasos comunes que hemos escuchado durante décadas, pero estos se han exacerbado, ¿no? Estos se han exacerbado, lo que quiere decir que muchas de las políticas públicas que se están implementando, sobre todo en el gobierno federal, también tienen una participación en los estados locales, los gobiernos locales, perdón, pero sobre todo el gobierno federal, han sido ineficientes. Ese es el resumen un poco del reporte. Hay un recuento de muchos datos. La idea de Signos Vitales es justamente medir eh, los datos e indicadores que dan cuenta de cuál es el estado que guarda un determinado problema, y estos han sido, como te decía yo en un principio y en repetidas ocasiones, pues, lapidarios, ¿no? Entonces ese es más o menos el contexto, Eduardo. Por ejemplo, ¿alguno de esos datos nos podrías compartir que hable sobre la situación social de esa región? Sí, mira, por ejemplo, 7 de cada 10 personas que viven en el sur no cuentan con un ingreso suficiente para adquirir la canasta básica para una familia al menos de 2 personas, por ejemplo, ¿no? Eh, un dato que me llama mucho y que me gusta mucho es 81 personas de cada 100, 8 de cada 10 personas en el sur, Eduardo, que nacen por debajo de la línea de pobreza, permanecen en esa línea el resto de su vida. 76 personas, por ejemplo, de cada 100 trabajadores no gozan un derecho a la salud. En el terreno de la democracia, igualmente, el sur tiene a las entidades federativas peor calificadas. Y así sucesivamente, la numeralia sigue, lo cual indica, como te decía yo hace un momento, lo degradada que está la región, y que esta región, de acuerdo con la narrativa y el discurso del gobierno federal, debería de estar mejor, ¿no? En 4 años casi de gobierno, eh, eh,
se debieron haber visualizado y sentido resultados de las políticas públicas. Las políticas públicas dependen, como tú mejor que nadie lo sabes, Eduardo, pues de dos cosas, de una voluntad política y de un buen presupuesto, sobre todo. Entonces, el impacto de estas políticas ya debió haber tenido un resultado, lo cual es adverso, ¿no? Es decir, este resultado no ha existido. Entonces, el reporte justamente pretende, Eduardo, pues, enriquecer la discusión basada en estos datos e indicadores. Es evidente, Eduardo, también que este diagnóstico que hacemos en signos vitales esperaríamos que sirviera para la reconstrucción. Habrá que empezar a pensar pronto en una reconstrucción del país después de toda esta devastación institucional y de todo este nuevo estilo de gobierno basado en una narrativa poco basada en la realidad. Y creemos que la idea es poder contribuir a esto, ¿no? Entonces, en este momento, como tú lo mencionaste hace un momento al inicio, en la primera sección de la discusión, en un México conformado por varios y diferentes sectores que están, digamos, estancados en un conformismo estadístico, por decirlo de esta manera, creo que los datos que se presentan en el reporte pues, sí dan cuenta de una realidad muy distinta a la que se presenta de manera cotidiana de manera oficial por parte del gobierno. Oye, yo recuerdo, como seguramente lo recordarás tú, que a la mitad del camino de la administración anterior, la que encabezó Enrique Peña Nieto, el gobierno de la República sacó de la chistera las zonas económicas especiales. Y digo que fue una política improvisada que se les ocurrió a la mitad del camino, porque si hubieran sido un poquito más inteligentes, lo hubieran hecho desde el principio de la administración, porque no se... hacer una zona económica especial no es enchilame está gordo, o sea, llevan procesos largos, son asuntos complicados de estructurar, aunque regularmente han dado en el mundo muy buenos resultados. China es parte, ejemplo lustroso de que esas zonas económicas exclusivas tienen beneficios para las comunidades. México lo ha hecho en otros momentos históricos, ha establecido zonas económicas especiales, pero este gobierno no la entendió y no le quiso entrar, consideró que era nocivo seguir con políticas que hubiera implementado Enrique Peña Nieto y las mandó al diablo, a pesar de que ya había compromisos firmados en favor de esas zonas. Te pregunto, esos son mecanismos que realmente pueden llegar a funcionar, porque al paso que vamos, este gobierno va a entregar al país con más pobres extremos, sin haber tocado la injusta distribución del ingreso, y esa región sur-sureste del país va a acabar más pobre, más jodida, perdóname que utilice ese término, más jodida de lo que estaba en el 2018, finales del 2018. Sí, tienes toda la razón. En realidad no es una innovación mirar hacia el sur del país y que esta mirada, digamos, tenga una extensión o un impacto pues, en Centroamérica y etcétera. Y me iría yo unos pasitos más atrás todavía que tú. Estaba el Plan Puebla-Panamá, si bien recuerdas, Claro, por con supuesto. Fox, que también hacía este ejercicio de poder generar alianzas y poder, digamos, impactar, creo que es la palabra correcta, impactar evidentemente en los estados del sur del país y también en parte de Centroamérica. Yo creo que, en mi opinión, esta idea de poder generar alianzas de cooperación y de poder disminuir todos estos rezagos que son no millones, pero sí son diversos. Sí. Creo que es fructífero. Creo que la manera de hacerlo es independiente de cada gobierno. No obstante, como tú lo mencionas, gran parte del éxito de las políticas públicas pues se basa justamente, Eduardo, en la continuidad. Es decir, no todo lo que estaba generado en el pasado estaba mal hecho. Había miles de cosas que servían y tenían un impacto importante. El tema es que este gobierno, como bien lo mencionas, ha desterrado prácticamente cualquier política pública del pasado e iniciado unas nuevas. Esto tiene un costo económico, pero también tiene un costo a la manera
implementarlas, las políticas públicas, y evidentemente de empezar a medir los resultados, porque no empiezas de 25, de 40 o de 60, no empiezas de cero. Entonces yo creo que el panorama del sur es un panorama que lamentablemente no ha mejorado, ¿no? No ha mejorado nada, no ha mejorado en nada con este gobierno. Todos escuchamos el discurso de primero los pobres, la mirada a estos grandes proyectos, al menos dos proyectos, ¿no? Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Y bueno, justamente si analizamos el aeropuerto Felipe Ángeles, que también está en la zona metropolitana, en este ejercicio, bueno, pues también se consideraría dentro del sur, realmente los impactos han sido mínimos en términos económicos, sociales, ¿no? De disminución de pobreza o de generación de empleos, etcétera. Realmente es un tema muy focalizado y pensamos, Lalo, que al final de cuentas el reporte pues puede dar esta mirada, ¿no? Puede dar esta panorámica con el objeto, como te decía yo, pues de poder, primero, pretender enriquecer la discusión y en segunda, pues empezar a pensar en esta Sí, hombre. necesaria reconstrucción de México. Qué lástima que, no sé, o sea, yo no puedo entender cómo tantos gobiernos han pasado con la misma retórica de la necesidad de la justicia social, que la necesidad de atender a la pobreza, y que la pobreza extrema, que el empleo, que las arañas, que la democracia y la vida, y todo el mundo, y los resultados en lugar de mejorar retroceden. O sea, yo no puedo entender, parece ser que hacemos las cosas deliberadamente mal para tener los resultados que tenemos. Y al paso que va el país, esta región va a estar más mal de lo que estaba a finales del 2018. Dime, este estudio, ¿pueden tener los ciudadanos concurso a los resultados, acceso a los resultados? Por supuesto que sí, Lalo. Mira, tenemos una página que se llama signosvitalesmexico.org.mx. Este reporte está cargado en la página, lo pueden descargar con toda facilidad, es evidentemente gratis, está en español y también se encuentra en inglés para poder tener un mejor impacto en algunos sectores especiales que estén interesados en los problemas de México. Y no solo esto, Eduardo, sino que están los 8 o 9 reportes anteriores, pues que también dan cuenta de este seguimiento. Este reporte en específico habla de que, como tú lo decías, como bien lo decías, no es un problema del actual gobierno, es un problema que ha sido generado a razón de una si no veintena, pues por lo menos 4 o 5 generaciones de gobiernos sexenios, digamos. Entonces, que no han podido mejorar la situación en general de esta región. No obstante, debido a la narrativa, como decía yo, a la narrativa y al alto impacto que ha tenido el gobierno federal en esta administración, es que nos llama la atención que no hayan mejorado las cosas. Pero tienes toda la razón, coincido contigo, ¿no? Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Carlos. Eres muy amable. Considera siempre esta tu casa. Gracias por haber participado en el estudio, por participarnos de los resultados del mismo, que vamos a atender con mucha atención, sobre todo porque a nosotros sí nos interesa el país y nosotros sí nos preocupa lo que está sucediendo en algunos, bueno, en todo el país, por supuesto, pero en el sur-sureste también, el asunto de la pobreza, que conviene a algunos muy pocos políticos y narcos también, ¿no? Porque también el narco se beneficia de eso, ¿no? Llega uno con $3 y deslumbra a cualquier pelao que no tiene dinero para llevar arroz y frijoles a su casa, pues imagínate, le abanican la frente con $3 y cae redondito, pues ¿para qué le piensa, no? Qué terrible. Muchas gracias, Carlos. Un placer estar en tu espacio, en tu programa. Muchas y gracias. Muchísimas gracias por la invitación.